Death Metal, hay tantas cosas que se pueden decir de este subgénero del metal, de sus subgéneros, su historia, sus bandas y hasta sus cambios. En definitiva, esta remasterización será aún más larga, el vídeo original se quedará corto. Primero que nada, ¿qué es Death Metal? El Death Metal es un subgénero de la música metal que se considera extremo, debido al afinamiento de las guitarras, baterías constantes, y sobre todo, las voces graves, eufóricas, llamadas growls, en donde el vocalista expresaba toda su furia como si de vomitar las letras se tratara. Con el paso del tiempo se utilizaron otro tipo de voces, pero eso lo harían sobre todo, sus subgéneros del Death Metal o géneros parecidos al Death Metal, aunque eso hablaremos más tarde. Cabe destacar que el Death Metal se consideraba un género pesado no solo porque el volumen se escuche alto, sino a su complejidad, y es que se necesitaba de mucha destreza física, para tener fuerza con las guitarras, baterías y sobre todo, en la constancia con las que se hacen. De hecho, irónicamente, algunos de los músicos del Death Metal eran jazzistas. Los amplificadores suelen tener muchísima distorsión, aunque eso depende también del estilo. Hay grupos que tienen un sonido muy claro y limpio, y hay otros grupos que para conseguir un sonido muy sucio simplemente ponían sus amplis de 40W al máximo, distorsión al máximo, pedales de distorsión y pedal de heavy metal, y a correr. Otra cosa por la que se podría considerar el Death Metal como un género pesado o extremo, es debido a sus líricas inspiradas en películas de terror, asesinos en serie, gore, pesimismo, etc. Conforme pasó el tiempo se incluyeron otros temas como la guerra, filosofía, y temas antirreligiosos en pocos casos. Es bien sabido que muchos géneros y subgéneros musicales, al menos del metal, se tiene un desarrollo constante para evolucionar, o no quedarse estancado. Generalmente se logra esto inspirándose en otros subgéneros, usando nuevas técnicas y en raros casos hasta cambiar todo lo establecido, pero, siempre en todo subgénero al principio, se parece mucho a lo que se inspiran, y he aquí lo interesante, el Death Metal tuvo bastantes inspiraciones, del proto-thrash, thrash metal, punk sobre todo, exploited, algunas bandas particulares como Venom, que tocaba bastante rápido para su época, y no en balde, varias bandas de Death Metal en entrevista confirmaron inspirarse en esta. Otras bandas como Celtic Frost, Slayer también los podemos incluir. De hecho, incluso Slayer se consideraría como los abuelos del Death Metal, o ya incluso dicen que es Death Metal, aunque quizás no sea del todo cierto, aunque no se puede negar que su estilo fue bastante pesado para su época. Bueno, incluso, irónicamente, se dice que los Kiss sirvieron de inspiración, por su peculiar estilo, por sus conciertos, o ya hasta por su vestimenta. Ya con el solo nombre de Caballeros de Satán, mostraban cierto lado oscuro. Más tarde se usó de inspiración la música clásica y electrónica. Estas dos influencias que se salían de contexto, ayudaron a crear nuevos subgéneros en el Death Metal. Otra influencia pero no musical, son las películas de terror, o más bien una en peculiar. No me refiero a las bandas sonoras, aunque algunas bandas hasta usan intros de diálogos o el de una banda sonora de alguna película, como por ejemplo Possessed, en El Exorcista, aunque más tarde sería otro subgénero que se concentraría más en hacer este tipo de intros. Más tarde diré por qué sirvió de inspiración y no me refiero a las líricas, sino a la forma de tocar así, o de cantar. Algo curioso del Death Metal, es que a diferencia de otros géneros extremos como el grindcore o el black metal, es que raramente se menciona al crust punk como influencia, y es que el crust punk era y sigue siendo bastante underground, pero eso no quitaba el hecho de que eran bastante pesimistas para su tiempo, o hasta llegaban a tener influencias de death rock. Quizás el mejor ejemplo como influencia del Death Metal, podría ser Discharge. También cabe resaltar que a veces llega a ser raro que el Death Metal se fusione con el crust. Ya sabiendo las influencias, empecemos hablando de sus predecesores y los pioneros. Empecemos con Hammer, una banda que exactamente no se sabe qué era en su tiempo. Black metal, thrash metal, death metal, simplemente se llamaba metal extremo. Tan solo era 1983 y ya hicieron 3 demos, Death 100, Triumph of Death, 2 discos no muy buenos que digamos, y Satanic Rites, que para algunos es el mejor. Esta banda tenía nombres curiosos en sus canciones como Decapitator, Blood Insanity, etc. Siendo sinceros, no podemos darle todo el crédito a Hammer, y es que se ha discutido mucho de quiénes fueron los pioneros del death metal, y bueno, a pesar de que comenzaron algunas bandas por estos años dando demos, algunos no servían precisamente como un pilar.
Año 1984, qué curioso, este año salieron 4 demos, de bandas distintas, con el mismo nombre. Ellamer hizo un split con 4 bandas incluyendo Ellamer, eran Dark Avenger, Running Wild, ambas son heavy metal, pero lo más sorprendente, era Ellowen en este split. Si así es, Ellowen, aquella banda de power metal, participó en este split llamado Death Metal. Otro demo de este tipo era Possessed, con Death Metal también, y por último, pero no menos importante, Death, con Death by Metal, aunque anteriormente se llamaban Mantas, y también hicieron un demo con el mismo nombre. Todavía no empiezan las bases del Death Metal y ya le pusieron nombre al género. Esto llega a ser raro entre varios géneros, incluso para los extremos. Otro muy curioso fue Madre Muerte de Parabellum. Para algunos esta banda fue pionera del Death Metal y Black Metal y hasta del Raw Black Metal definitiva, debido a que tocaban de una forma más extrema que todas las anteriores bandas mencionadas. Se dice que hasta Euronymous se inspiró en ellos, y hasta un documental hay de ellos, llamado El Diablo nació en Medellín. Y bueno, sí, tocan de forma extrema, pero es cuestionable si son Death Metal. A decir verdad, su trabajo parece un poco crust punk. La verdad, su primer trabajo no lo recomiendo mucho, mejor escuchen El Sacrilegio, un trabajo que hicieron en 87, debido a su forma de tocar. Ni ellos creyeron que muchos los considerarían como pioneros, ya que ellos se hacían llamar como ultrametal. 1985, demos y más demos. Ya para este año existían ya varias bandas y algunas sin ningún trabajo publicado. A nivel underground, habían muchos demos, quizás al que más puedo destacar es Atrocity, con Toxic Death. 2 álbumes destacables en este tiempo son Possessed con Seven Churches, una obra maestra. Unos consideran que fue a partir de aquí nació el Death Metal, aunque algunos dirían que esta banda tiene más de thrash. Uno de los mejores discos de su tiempo si me lo preguntan. Otro disco que puedo destacar es Carnivore con Carnivore. La verdad, ellos tampoco son precisamente como Death Metal, incluso hasta podrían ser esa parte del proto thrash que fue importante para el Death Metal. Llama la atención esta banda por sus líricas de temas políticamente correctos y sus temas antirreligiosos. Una cosa que me parece curiosa es que la canción de Mad Supremacy, el riff se parece mucho a Master of Puppets de Metallica, que por cierto, esta saldría un año después, en 1986. ...1986, más y más demos, algunos de bandas que más tarde se convertirían en bandas importantes en el Death Metal, como Morbid Angel, Corpse, que más tarde se llamaría Grave y Massacre. Un demo que destaca mucho por su estilo es Nuclear Death con Wake Me Well in Death, que también sirvió mucho para el grindcore, y 2 álbumes de esta época serían Possessed con Beyond the Gates. Más bien, este sería el último álbum y aportación al Death Metal. Si tú creías que solo las bandas actuales podían hacerse famosas con uno o 2 discos publicados, pues, como vemos, no es algo nuevo. También de este año es importante destacar Sepultura con Morbid Visiones, una banda brasileña que aportó algo con su técnica tan rasposa. 1987, quizás ya, aquí podemos decir que las bases del Death Metal ya terminaron aquí. Ya después de este año, ya se sabría precisamente cómo hacer Death Metal y alejarse de sus influencias como lo es el proto thrash, el punk, etc. Si este año también estuvo lleno de demos de bandas que más tarde se convertirían en importantes como por ejemplo Autopsy, Merciless, Pestilence, etc. Pero lo que de verdad es curioso de este año y del siguiente, 1988, es que se crearon varios demos y unos cuantos álbum para ya dar inicio a subgéneros y a géneros parecidos al Death Metal. A continuación los diré. Pestilence con The Penance, para establecer bases del Technical Death Metal y Progressive Death Metal. Pestilence con Dysentery, este con más bases para el Progressive Death Metal. Ojo, a pesar de que Pestilence hizo aportes importantes, no podemos darle todo el crédito, ya que en posteriores años otras bandas tomaron mejor los conceptos de Technical Death Metal y Progressive Death Metal. Incluso podríamos considerar estos demos como lo que hizo Ellamer, pero en el Progressive Death Metal. Napalm Death con Scum y Unseeing Terror con Human Error, con el grindcore, también aportaron más salvajismo para el Death Metal. Curiosamente Napalm Death no tocaba como lo hizo esta vez,
también de que los integrantes de esta banda eran muy jóvenes a comparación de otras bandas que en su mayoría ya tenían 20 o 30 años de edad. No obstante, en estos años hubieron también otros demos de bandas que aportaron algo al grindcore y al death metal, algunos mediocres y otros no tanto, algunos en algún tiempo después se convertirían en bandas clásicas para ambos géneros, así como Terroricero Macabre, pero también quiero remarcar una banda muy underground llamada Rose, una banda que fusionó tantos subgéneros como si los metieran a la licuadora, desde hardcore punk hasta death metal y de crossover thrash hasta grindcore, por lo tanto es difícil decir quiénes fueron pioneros de esta fusión, eso lo dejaré a discusión de ustedes. Meat Ships con el porno green. Carcass con Flesh Ripping Sonic Tormente Impetigo con All When It Is Chef. Quizás Impetigo no aportó mucho para el death metal, pero Carcass sí lo hizo, aunque debo decirles que este demo es bastante sucio. Asphyx con Enter the Domain, y Paradise Lost con un demo de mismo nombre, estos aportaron Doom death metal. También en este año existieron muchos discos de proto thrash y technical thrash que aportaron algo al death metal, así como Coroner con Rip. En el death metal existieron dos álbumes que nos podrían establecer el death metal, o ya de plano, un paso de microgénero a un género de verdad, Death con Scream Bloody Gore y Necropagia con Season de Death. Necropagia siempre hablo de películas de terror y cualquier tema gore de una forma obsesiva, el vocalista se obsesionó bastante con hacer que su voz parezca a la del exorcista, y por eso consideraríamos importante esto. Donde mejor le salió la voz del exorcista, fue en Holocausto de la Norte, ahí sí parece poseído, pero ese disco saldría muchos años después, quizás por eso algunos consideran más importante a Death, sobre todo por su constante cambio de estilo en sus discos, ya que para algunos, Death fue de las pocas bandas que supo evolucionar. Por último pero no menos importante, mencionaré a Sarcófago con Inri, una banda que tenía thrash, black y death metal, casi como Sepultura, pero estos eran de Colombia, recomendable su disco. En fin, les dejo las recomendaciones de estos años para pasar al siguiente. The devil in my mind. Just I was free, and it's far be of me. For your sake, give us a yes, we will ride. Come on my hands, what makes you look over here? What are you clear? Souls of wretched past, far worse than heaven's cast, lying in your blood. During the time your eye is sworn. There's no evil, there's no fear. This is vile from below, revelation on the low. You can let me light away, say you can't refuse this love. Estos años fueron oro, fueron platino, fueron años de gloria, disco tras disco les puedo recomendar, esta incluso de bandas mediocres y hasta de bandas underground, y ya no necesariamente demos, sino álbum de verdad, que hasta algunos ya serían de culto. Era como si los planetas se alinearan y nos dieran material para no aburrirte nunca. El metal pasó de ser un género underground a uno que casi se le puede considerar comercial, y es que hasta Possessed se fue de gira con Slayer y Venom, varios discos pasaban de las 100.000 copias vendidas, como Deicide con el álbum del mismo nombre, que por cierto ha sido el disco más vendido del death metal, incluso, el tema de Abide Down fue incluido en Grand Theft Auto 4 de los Damned. También la banda se hizo tan popular que hasta Anton LaVey, creador de su propia corriente de satanismo, recomendó esta banda. De Deicide, le sigue Morbid Angel con el Covenant, Obituary con Swing de Complete, Cannibal Corpse con Double Edging y otra vez, Deicide, pero esta vez con Legión. El death metal en estos años era muy primitivo, sobre todo en Florida y Nueva York. Ellos tomaban mucha inspiración del thrash metal, pero se sabían diferencia, claro está. En Europa, se empezaría a experimentar el melodic death metal en países como Suecia. Empezó con una banda llamada Septic Broiler, con el demo Enfeebled Dead, pero después el género sería perfeccionado más tarde con bandas como At the Gates, y más tarde se hizo tan famoso en Europa que se le sumarían varias bandas, como Edge of Sanity, Hypocrisy, Carcass, Unleashed, Dissection, In Flames, entre muchas más con el paso del tiempo. No obstante, en Suecia también las bandas de death metal, aún sin ser death metal melódico, agregaban melodías a sus discos, como por ejemplo Dismember o Carnage, que por cierto, estos últimos dieron unos cuantos demos, pero se
se harían conocidos solo por un disco y bye. También incluso en el black metal aporto melodías al género, pero eso es tema para otro vídeo. Otra banda que no hay que olvidar que para muchos fue legendaria, y es Entombed. Ellos no aportaron melodías, sino más bien, un estilo de death roll, y ya las líricas y los ritmos de la banda, se hicieron diferenciar mucho del death metal de Estados Unidos, ya que si en Estados Unidos te recordaban a cosas violentas, o te incitaban a mover la cabeza, estos recordaban más a la muerte, y cosas tétricas. Para muchos Left Hand Path fue una obra maestra con 10, pero desde mi punto de vista me gustó más el Clandestine. También Suecia tuvo a Dismember que nos demostraron bastante brutalidad también, y para algunos tuvo cierto grado de complejidad también. A pesar de que Suecia dio complejidad al género, nunca igualó las ventas que tenían Estados Unidos. Estados Unidos con Florida, era el equivalente a Noruega en el black metal, pero tampoco Estados Unidos se quedó atrás en la complejidad. Por ejemplo Suffocation, aunque estos fueran de Nueva York, con el technical death metal, sin perder la brutalidad, hizo varias combinaciones, entre blast beats, breakdowns y riffs mejor ejecutados que varias bandas de por aquel entonces. Llama la atención de estos años que Death haya cambiado tanto de estilo, incluso dicen que el Human fue el disco que estableció las bases del technical death metal, aunque la verdad tengo mis dudas, y años más tarde, ellos tuvieron un sonido más progresivo, cosa que no gustó a muchos. Otra cosa que destaco en este tiempo, es Cannibal Corpse, haciendo otro subgénero, el brutal death metal. Bueno, Suffocation también se le considera brutal death metal, pero tomo más a Cannibal Corpse debido a sus líricas tan enfermizas y asquerosas. Cannibal Corpse hizo que el death metal pasara de describir escenas violentas, a meterte a la cabeza de enfermos mentales, aunque también cabe mencionar bandas que apoyaron a este movimiento así como Brutality, Morbid Angel, Infester también llegaron Mortician haciendo varias fusiones, entre esas el brutal death metal, pero solo en demos, pero de eso hablaré después. Pero ya con lo anterior dicho, quiero dar otra excepción y es Kinnick, que, tras varios demos, hizo por fin Focus, un disco que fusionó mucho, y dio un paso adelante con el progressive death metal y conste que son de Florida. Repulsion también podría ser considerada importante para el brutal death metal, pero se le considera más grindcore por carecer más de melodías que algunas otras bandas, y Fear of Factory también se haría importante, por hacer álbums conceptuales. También es curioso que en estos años el death metal empezaba a ser censurado, ya hasta por las portadas. Carcass y Cannibal Corpse son los mejores ejemplos, pero, aún así, el death metal se hizo tan notorio que hasta lo pasaban en noticias, programas de televisión, radio, incluso el death metal estaba en MTV, incluso hay varios videoclips del death metal en MTV. Pero todo lo que sube, tiene que bajar. Solo puedo agregar como último que otros subgéneros tuvieron más presencia como Doom Death con Paradise Lost y Asphyx o el Death Grind con Terrorizer y Volt Tower. Wrath of the soul, what the
of your soul to the gas rock and roll. 1993, para muchos el año en el que murió el death metal y el metal en general. Varias cosas se pueden decir de por qué sucedió el declive, ya sea en América o Europa. Empecemos con América, o más bien Estados Unidos. La caída del metal en general, tan de moda estaba el género que había varias bandas mediocres que solo sobrepoblaban. MTV cortó con varias bandas de metal en general para dar oportunidad a nuevos estilos musicales. Metallica y su álbum negro, que a pesar de ser el álbum más vendido de Metallica o ya incluso uno de los más vendidos en toda la historia de la música, fue para muchos malo, incluso considerando que Metallica fue que ellos mismos mataron al thrash metal y gran parte del metal, y es que el disco era tan repetitivo y tan flojo en su portada que por eso no le pararon de llover las críticas, y aun cuando trataron de mejorar las cosas después, el daño estaba hecho. Bueno, sí, quizás Metallica sea tomado como una de las bandas más representativas del metal. Quizás echarle la culpa de esto es algo exagerado. Después de todo, varias bandas de Estados Unidos estaban presentando una severa falta de creatividad y algunas, ni en sus portadas se esforzaban mucho que digamos. Seguido de eso, llegó el metal y grunge, que ambos géneros tuvieron un desarrollo bastante rápido, casi de un día para otro, y si ya sé que Kurt Cobain murió en 1994, eso no hizo que el género decayera, sino, más bien, aumentara el grunge por unos cuantos años, hasta casi quedar extinto años después. En Europa no se tenía tanto la falta de ideas, pues las bandas experimentaban más y se arriesgaban. Aquí llegó otro subgénero, el black metal. Varias cosas pasaron para que el death metal quede casi en el olvido. En primera, este género empezó a llamar más la atención en Europa, sobre todo en Noruega y Suecia, tanto que sus subgéneros llegaron muchos más rápido, y eran muchos más que en el death metal. No obstante, la quema de iglesias del black metal también hizo que varios movimientos religiosos dijeran que el metal es música satánica que corrompe a los jóvenes, y también usaron lo del suicidio de Death como ejemplo, y más historias del black metal se pueden contar. Bart Vikernes dice que Euronymous de la banda de Mayhem odió a varias bandas del death metal por su éxito comercial, y he aquí lo irónico, varias bandas de black metal eran death metal. Estos que ves, son Immortal, eran death metal en una banda llamada Amputation. Darkthrone era death metal. Death tocaba en una banda de death metal antes de pasarse a Mayhem, una banda llamada Morbid, y así puedo dar algunos ejemplos más, aunque también Bart Vikernes en prisión dijo que así como los géneros del metal cayeron, el black metal lo hará también, y por supuesto así pasó. Primero las bandas populares se fueron a prisión, luego el género no se sostuvo y después un ligero declive se tuvo, y es irónico, porque muchas bandas de black metal odiaban lo comercial y lo convencional como el death metal, pero el éxito comercial pasa la factura y luego llegan los imitadores a apagar las chispas de originalidad. Por lo tanto, en todos los países, bandas mediocres se quedaron en la calle y después bandas que parecían intocables también sufrieron el mismo destino. Al perder sellos o estudios, muchas bandas tuvieron que irse, como Carnage o The Militia, las cuales solo pudieron hacer un disco. Hasta Suffocation desapareció, pero por suerte regresaron, y otras bandas como Carcass, Hypocrisy, Therion, Sentence, Catatonia, tuvieron que dar un giro muy drástico, a melódico y algunas ya hasta pisando lo sinfónico. Y es que era notorio que todo en esta época fue bastante rebajado, como pasamos de esto a esto, y no quedaba de otra, o le agradas al nuevo público o te vas a la calle. Incluso Bill Steer, uno de los fundadores de Carcass, confirma que el death metal murió en los 90s, y todo el que diga que hace death metal, está mintiendo o es un perdedor. Aunque se trataron de renovar fórmulas viejas, ya no era lo mismo. Se hacían movimientos retro, pero que en su mayoría duraron relativamente poco. ¿Cómo hacer algo nuevo, si ya se hizo todo? Eso era quizás la pregunta de la segunda mitad de los 90s, y posiblemente la respuesta a esa pregunta fue, exagerar lo ya establecido, y con todo, se refieren a todo, brutalidad, melodías, técnicas o hasta experimentación. Por eso salieron tantos discos raros, discos que hasta cambiaron los parámetros, y otros discos que se hicieron únicos en su estilo, o discos tan absurdos que se tomaban como avant-garde.
El avant-garde o el vanguardismo literalmente, es salirse de lo normal, y experimentar todo lo que querías y cuanto quieras. Ya sabiendo esto, se podrán dar una idea, de lo raro que fueron estos discos. Aunque debo aclarar, el avant-garde de death metal se comenzó a experimentar en los principios de los 90 pero de forma muy underground, y la verdad o no recomiendo algunos de estos discos, o simplemente, son bastante difíciles de encontrar. Pasemos de uno por uno, para que entiendan a lo que me refiero con que son bastante raros estos discos de avant-garde. Gorguts, con Obscura. Gorguts tras perder el sello Roadrunner Records y a pesar de perder un baterista y un guitarrista, no le impidió seguir haciendo música, pero de una forma tan rara, oscura y deprimente y con constantes cambios de ritmos, o más bien, breakdowns. Era death metal técnico y avant-garde, que no trataba de ser pesimista con tonos y ritmos pegadizos ni precisamente hacerte mover la cabeza, como lo hacía el death metal en sus años de oro. Lo más parecido a este disco en esos años era quizás Gorefest, con la canción Gorefest, que sí, es agresiva, pero también te demuestran un sentimiento oscuro, y sin perder la agresividad, o pesadez con la que se ejecutan. No obstante, también puedo mencionar a Pestilence, otra vez. Esta vez hicieron un experimento que se escuchaba raro y lo es, el jazz metal. Esperes, bueno, ya sabíamos que Pestilence tomó inspiraciones del jazz o que lo practicaban. Este disco quizás no esté a la altura de los anteriores, pero la verdad es que tenían buenas ideas que no las aprovecharon del todo bien. Se puede sentir algo flojo el disco conforme lo escuchas. Mortician, siendo Mortician, simplemente cualquier disco de Mortician, es exagerado y absurdo, y quizás te imagines algo como Napalm Death con Scum, pero no, Mortician es tan exagerado y saturado que muchas veces es lento. Para concentrarse más en ser denso, me atrevería a decir que ellos establecieron las bases de lo que más tarde se consideraría slamming death metal, y si habían varias bandas en aquel entonces que tenían de vez en cuando una canción lenta y desgarradora, o que incluso podrían ser considerados como precursores, ejemplos sobran, pero Mortician lo tiene en gran parte de su discografía, y tan solo vean el estilo de sus portadas y logos. Es notorio como gran parte de las bandas actuales se usaron mucho de inspiración a ellos, hacer logos cada vez más puntiagudos, voces graves, lentitud etc. Solo que Mortician, a diferencia del slamming death metal, usa blast beats, solo que esos blast beats los satura tanto, que suenan más densos que constantes. No sabría decirles si en verdad lo recomiendo, ya que puede ser aburrido o bastante absurdo. Necropagia con Holocausto de la Norte, con obvias inspiraciones y referencias a películas de terror como Burning Man, Fenómeno Sangriento, La Ciudad de los Muertos y demás películas de Lucio Fulci, y esa obsesión por tener la voz del exorcista. Este disco es primitivo, de hecho hasta se puede sentir ochentero, pero a diferencia de todo lo establecido en los 80s, la voz es tan cruda y desesperada, que hasta hacen ver a cualquier vocalista de black metal como de pop. Estos ya son gritos de verdad, en mi opinión el mejor disco de Necropagia, pero eso solo es mi opinión. Melodic Death Metal. Curiosamente, el black metal y death metal comparten otra vez el mismo destino. Los primeros discos no perdían ese toque brutal o oscuro. De hecho, es interesante ver cómo gente que vivió o nació en los 90s recuerda tanto estos subgéneros. Quizás hasta tú conoces a alguien que recuerda con gran encanto bandas como Amon Amarth, Children of Bodom, Edge of Sanity, In Flames, Dimmu Borgir, Covenant y sobre todo, Cradle of Filth. Se dice mucho que este movimiento aportó mucho en las melodías del death y black metal, ser pesado sin necesidad de ser primitivo, aunque con el paso del tiempo se exageró tanto que varias bandas ya ni se consideraban como melodic death metal, sino metal sinfónico, porque ya ni al death metal llegaban. Algunos hasta dicen que ya ni al metal llegaban, sino música sinfónica con tintes de death rock, y mucho menos en la actualidad. Pero bueno, les puedo recomendar discos de melodic black metal de esta época, pero eso lo haré en otro vídeo. Ahora, dentro del melodic death metal puedo citar varios ejemplos de discos que sí, son raros, por combinar música agresiva con complejidad. Puedo citar ejemplos como Children of Bodom, In Flames, Dark Tranquillity, Akanoro's Quiet, Albace My Sorrow y Ceremonial What. Estos años también tuvieron mucho desarrollo otros subgéneros que casi ni presencia tenían en los 80s y parte de los 90s, géneros como Doom Death o Progressive Death. De hecho, muchos otros géneros del metal apoyaron al Doom. Lamentablemente hasta el día de hoy son de los géneros más ignorados en el death metal, o del metal en general. Incluso hasta para fans del death metal se le hace raro que existan estos subgéneros, pero les puedo asegurar que en esos tiempos existían varios discos en ese tiempo, que ni se despegaban del death metal
metal, y sin caer tanto en melodías y estilo gótico como lo hace Catatonia, bandas como My Dying Bride, Unholy, Evoken, Toho, Sadist, Edge of Sanity, Asphyx e incluso Death aportó su progressive death metal, aunque esto tuvo varias opiniones mixtas. Otra cosa que parecía imposible surgió, se desarrolló mejor el black death metal, había bandas como Sarcófago, Blasphemy, Parabellum o Dissection, pero por fin se desarrolló mejor aquí esta fusión, dos subgéneros, que sí, son extremos, que pasaron por casi lo mismo, pero que en su ejecución, no tenían muchas similitudes. Por un lado, teníamos un género que pretendía ser brutal y por otro, un género que pretendía ser atmosférico, bandas como Belphegor, aportaron mucho a este movimiento. También quiero resaltar, el cambio drástico de tres bandas, que más bien, se dio al mismo tiempo. Chris Barnes, tras producir el último disco con Cannibal Corpse Devil Erin, decidió irse de la banda para formar Sifeet Thunder, y bueno, como reemplazo, llegó George Fisher, o Corpse Grinder, que hasta en la actualidad sigue ahí. Para muchos Cannibal Corpse ya no fue lo mismo, pero también sobre este cambio, Corpse Grinder, era parte de Monstrosity, y Monstrosity, en verdad sí, no fue el mismo, pero no para mal, y es que Monstrosity, tras hacer un gran disco con Corpse Grinder, llamado Imperial Doom, hicieron dos discos mucho mejores, Millennium e In Dark Purity. Estos dos discos incluían varios aspectos técnicos, que no hacían perder la brutalidad, y hasta algunos los consideraron technical death metal, separándose por mucho del estilo death thrash que tenían, aunque solo he visto que mencionen esto, en comunidades anglosajonas, pero como comentario personal, debo admitir, que eso sí, las dos portadas son una mierda, tan flojas, tan poco creativas, que hacen ver a Shift Fan de Autopsy una obra renacentista. Con razón, ni los más clavados en el death metal o technical death metal la mencionan, o ya de plano ni les llama la atención. Y hablando de technical death metal, hablemos de cuatro bandas, que podríamos considerar, como los verdaderos héroes del death metal, los renacentistas, y son Cryptopsy, Guile, Decapitated y Necrophagist, que por cierto hasta el día de hoy le siguen haciendo memes. Estas cuatro bandas hicieron discos complejos y pesados, que no le tenían nada que envidiar a la época de oro del death metal. Hasta me atrevería a decir que para empezar en el death metal, es bueno empezar con estas cuatro bandas, al menos en sus primeros trabajos. Algunos hasta extrañan ese viejo sonido. Cryptopsy, por ejemplo, con Blasphemy Made in Flesh, creó un perfecto brutal death metal, con cambios de voces. Quizás Skin les agarró influencia de ellos, no me Sobile, para muchos el mejor disco de Cryptopsy, debido a que es locura sin parar. Whisper Supremacy, para algunos un disco un poco más flojo, pero la verdad lo pongo a la altura del primero. Decapitated, con Wings of Creation, la batería es tan constante en este disco, que se siente cada blast beat, una joya del death metal en general. Nile, hablando de Egipto, hizo también escuela, ya que el death metal empezó a hablar de temas históricos. Necrophagist, al hablar de technical death metal, a muchos se le viene a la mente esta banda, legendaria, aunque duró muy poco, igual que Carnage. También como hecho, que ayudó a volver al death metal con vida, fue el internet. Sustituyendo el radio y la televisión, se crearon varias páginas y blogs dedicados a estos temas, y con esto, la desaparición del mundo underground sucedió, y ya no era necesario arriesgarse de lo que compraste sea algo bueno. Podías encontrar varias opiniones o reseñas de un disco, pero ojo, si hasta la fecha existen bandas muy desconocidas, que sí se le podrían considerar underground, pero, para encontrar o buscar esas bandas aún si no tienes noción de que existen, solo basta con un par de clics, y a veces sin tener claro qué es lo que quieres buscar. Y además, como ya vimos, el death metal, a diferencia de algunos años en los 80s, gran parte del género eran demos, y a partir de estos años, ya varias bandas no hacían tantos demos, y ya se tenía claro lo que era death metal. Bueno, antes de proseguir a las recomendaciones, como curiosidad, justo por estos años salieron entregas del videojuego King of Fighters, en donde incluían a dos personajes, que se llamaban Pixe y Mature. Ambas, curiosamente, sus ataques especiales tienen nombres de bandas de death metal, thrash metal y black metal. Algunos de esos nombres son Overkill, Deicide, Gorefest, Mayhem, Monstrosity, Crematory, Sacrilege, entre otras.
Un nuevo milenio, un nuevo siglo, ahora ¿qué se puede esperar del fenómeno de Death Metal, o del metal en general? Bueno, pues bastante ya desde el vamos, notaremos un lavado de cara en el Death Metal, y es que después de todo, yo nombré razones de la decaída del Death Metal, pero solo fueron causas externas, como el Black Metal o géneros de moda de por aquel entonces, pero ¿y qué hay de los internos, o porque la falta de creatividad? Todos o la mayoría estamos de acuerdo que en una banda, los primeros discos casi siempre son los mejores, ya que se sienten frescos o hasta sientes un arrebato de creatividad, y conforme pasa el tiempo la banda se va desgastando, o bajando en calidad, y pueden ser muchos los factores que intervengan en esto, ya que la creatividad y la ejecución son lo principal y por encima de todo, y no se debe esperar ninguna recompensa material a cambio, más bien espiritual, ya que después de todo, es algo que quieres hacer o donde te puedas sentir identificado, y es por eso que varias bandas cambian de estilo, porque ya no se sienten identificados con lo que hacían, o porque su productora, en la que atrás se encuentran ejecutivos les modifican todo, ahí es cuando algo que era un pasatiempo, pasa a ser una obligación, algo bastante irónico, ya que el metal por sí solo habla de rebeldía, filosofía, muerte, destrucción, satanismo y otros temas oscuros, es como si quisieras escapar de la casa de tus padres buscando libertad, para al fin y al cabo, irte a la cárcel. Bandas que se vendieron se nota mucho cómo han cambiado, es como si le vendieran su alma al diablo, y muchos fans al verlo, se sienten ultrajados, y gana el encanto de nuevos fans, pero pierde todo de los antiguos, los cuales, gracias a ellos, es por lo que están en ese punto. Renovarse o morirse, eso es algo que todos dicen, o ya incluso algo para la vida, y es que el no querer aspirar a más o el mejorar, te deja caído en la mediocridad. Un buen ejemplo de esto, es Morbid Angel, que en varias ocasiones recicló canciones, que hicieron antes, y querían ponerlas en un disco, en Blessed Are the Psycho Abomination of Desolation por ejemplo, escuchar algo viejo y que te lo pongan como nuevo, da ese sentimiento de inferioridad en automático y hace que incluso solo recuerdes lo que te están presentando, porque depende de lo viejo, incluso al escuchar eso que depende de lo anterior, se puede convertir en algo olvidable, y conste que me han gustado muchos demos de bandas famosas.
Renovarse, es algo que todos deben hacer, pero no porque alguien te lo diga. Y entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Pues quitando cosas que te desagradaron, sustituirlas por otras y experimentar. Se vale cambiar de género después de todo. Bandas como Darkthrone lo han hecho, y lo hicieron bien desde mi punto de vista. Después de todo seguían transmitiendo ese sentimiento oscuro, pero algo así como pasar de thrash metal a hard rock para encajar en otro público y querer imitar a alguien o solo rendir tributos, quizás es donde empiece lo desagradable. Un buen ejemplo de evolución fue Death, que, hacia la banda más técnica, y aun cuando cambiaron de líricas, seguían siendo oscuras. Pero también el hecho de cambiar integrantes cambia parámetros. Ya vimos a Gorguts, que tras perder algunos integrantes, se inclinó más por un sonido vanguardista, o como Monstrosity al sacar a Corpse Grinder, se hicieron más técnicos, debido a que, al tener menos integrantes, al ser una banda, es más fácil convencer a menos personas para tocar, hablar y ejecutar el estilo de cierta manera. Aunque también se puede perder un gran talento, caso como el de Decapitated Convict, que, tras perder a este baterista, la banda nunca volvió a ser la misma, ni siquiera una sombra de lo que era. Y como comentario personal, cuando una banda cambia a todos sus integrantes, yo diría que sería mejor cambiar el nombre de la banda, ya que, en automático al tener otros miembros, la banda tendría otra identidad. Quizás hablen de los mismos temas, pero la ejecución o la forma de hablar sea muy distinta. Al no hacerlo, sería confuso, sobre todo para los fans. Sería como llamar telégrafo a un celular, caso como Napalm Death es un buen ejemplo. Ya sabiendo esto, y las razones externas, nos podemos dar cuenta de por qué el género cambió tanto, y por qué existe tanto, por qué sucedió el declive, y el cómo o el por qué varias bandas tuvieron cambios bruscos en este nuevo milenio. Pues curiosamente, aunque no lo crean, el nu metal y grunge también tuvieron su declive, y uno bastante irónico, y sobre todo el grunge, es decir, tras una década de metal pesado y extremo, o hasta de bandas hard rock, llegaron estas bandas que suavizaron mucho todo un género y hasta casi obligaban a varias bandas a también suavizar su sonido, pues, el grunge tuvo de subgénero el post-grunge, para tener más accesibilidad, y de paso surgieron varias separaciones de bandas, por lo cual, el grunge tuvo que suavizar aún más su sonido, y con el paso del tiempo también desapareció. El nu metal también le obligaron a suavizar su sonido, o al menos las líricas, y de ahí ya varias bandas se tardaban más en hacer discos o ya de plano desaparecían. Por cierto, tanto nu metal y black metal, algunos integrantes de Slayer confesaron odiar estos géneros, incluso sentían declives de imaginación al ver cómo estas bandas llegaban. Los demás géneros del metal, se trataban de restaurar, algunos con cambios muy drásticos, casi llegando a estar de moda, en casos como Iron Maiden, Sonata Ártica, Helloween, Amon Amarth, entre otros, que por cierto han llamado la atención a los jóvenes y no tan jóvenes al mundillo del metal, incluso me incluyó. Yo conocí el metal por Iron Maiden y Overkill. Tantas giras se han dado y se han creado varios eventos como Ozzfest, Van Halen, Whitesnake o incluso podríamos incluir hasta el Ellane Ave. Gracias a esto, varias bandas de death metal que habían desaparecido o que habían suavizado su sonido, vieron la oportunidad de restaurar un sonido pesado, muchos casos como Grave Tomb, Hypocrisy, Suffocation, Bolt Tower, entre otras. Incluso aparte de restaurar sonido y regresar, hubo bandas que se fusionaron para hacer nuevas, como por ejemplo Criminal Element, una fusión de integrantes de Suffocation y Digin Fetus, aunque la verdad no me gustó mucho. Algo notorio, como géneros nuevos, o más bien, ya mejor desarrollados, son dos géneros que tienen cosas en común, pero en su ejecución, son muy distintos. Primero el deathcore, metalcore que tuvo éxito en los 90s y que le dio un cambio radical al hardcore punk, esta vez, hizo su presencia fusionándose con el death metal, por así decirlo, de paso le agregaron bastantes breakdowns, por lo cual se hizo muy polémico, para algunos una evolución, para otros un género muy artificial. Hasta yo tengo mis críticas mixtas del género, recomendar bandas o tirar mierda a unas, por lo cual, una nueva oleada ha pensado que el deathcore es un sustituto al death metal, cosa que dudo mucho de que discutir. Algunos incluso opinan que nunca sucederá eso. El otro género, es el slamming death metal, un género que quiso estar a la par con el brutal death metal, y al igual que el deathcore, se usan mucho los breakdowns, pero a diferencia del deathcore, el slamming death es lento y se concentra en ser desgarrador, y bien como dije hace varios minutos, posiblemente Mortician estableció las bases básicas de este género. A decir verdad no se me ocurren varias innovaciones. Tuvieron bandas como Digin Fetus que aportaron un poco a este género durante la primera parte de esta década, y otra banda bastante
bastante notable, y que hasta la llaman pionera es The Government. Bien, también hay opiniones mixtas de esta banda, que si sus discos son aburridos o que si son muy brutales. Un disco que de verdad puedo recomendar es Butcher in the Black. No sé si precisamente los podamos llamar como Slam in the Art Metal, debido a que aquí se concentran mucho los blast beats, incluso más que en su primer disco, cosa que en el Slam in the Art Metal se evita por lo general. En sí, hasta puedo poner este disco por arriba de varios trabajos de Mortician. Los subgéneros le dieron otro empujón al death metal, incluso, los 4 grandes del technical death metal que salvaron al death metal en los 90s, todavía nos aportaron discos de calidad que podrían estar en un 9 o más, a excepción de Cryptops y otros subgéneros más ignorados del death metal. También tuvieron algo de boom, incluso otros géneros como el grindcore y Gothenburg tuvieron su boom, pero ¿y qué pasó al death metal como género propio o puro? Pues como ya dije, gran parte de las bandas veteranas regresaron a darnos un gran espectáculo y otras bandas que empezaron en los 90s, si bien no brillaron mucho que digamos, ahora también dieron su oportunidad. Valero hace Eternal por dar unos ejemplos. Bueno, y antes de proseguir, quiero dar algunas menciones a bandas algo más underground, pero que aportaron algunos de mis discos favoritos. Dicatea Flame con el Benefis, un disco que pasó sin pena ni gloria, raramente veo que lo mencionan, pero la verdad es uno de mis favoritos de la época y del technical death metal, fusiona muchos subgéneros del death metal, desde avant-garde hasta atmospheric death metal, incluso me recuerda en algunas partes al gothic metal, un disco bastante vanguardista, pero bien ejecutado, incluso es difícil notar cuando cambia de canción, lo recomiendo encarecidamente. Incision, con DNA Defaults of Flesh y Spawn of Possession Cabinet. En general me gusta estas bandas, no puedo decir mucho al respecto de los discos, ellos podrían quedarse en lo mediocre, pero la verdad es que ejecutaron bien las cosas, como para ser considerados buenos, y también en lo particular extraño este sonido del brutal death metal, en fin. Aquí algunos discos del inicio de esta década. We
Obviamente no es lo mismo un fan que conoció este tipo de música por sus propios medios, ya sea televisión o radio en tiempos de desarrollo, a uno que conoció todo esto en internet. Por un lado era gente que pedía los discos, cassettes o vinilos, los esperaba, y que muchas veces ni sabían lo que escuchaban, y por otro lado están quienes lo tienen todo a la mano, y pueden escuchar varias cosas dando un par de clics y sin gastar mucho. Ni las bandas son precisamente iguales, aun cuando haya nuevas que se inspiren en lo viejo. Ojo, no estoy tratando de prestigiar ni despreciar a nadie, pero aclaro esto, por las siguientes cosas que diré. La segunda mitad de la primera década de este milenio, para algunos, quizás sea un declive. Bandas que se tardaban en dar un disco, Necrophagist desapareció, Cryptopsy cambiando de estilo a Deathcore, y Decapitated, tras la muerte de su baterista, no fue la misma banda. Sus discos pasaban de ser perfectos a decentes o hasta rozando lo mediocre. También de esto podría incluir a otros subgéneros, que también sufrían de problemas parecidos, y otros géneros como el post-hardcore o deathcore pasaban a estar más de moda, algo así como en los 90s, pero a lo que voy, es de que, quizás no fue precisamente un declive, y es que en anteriores décadas se competía por estar en el radio o en MTV, pero a estas alturas, en estas generaciones, ya eso es obsoleto y MTV pasando música es cosa del pasado. El internet fue el perfecto sustituto, y con espacios tan grandes, quizás en vez de competencia, es más diversidad. Sí, hay estudios que son exigentes, y quizás haya quienes quieran llegar a ellos, pero a diferencia de otros años, es notable que haya varias bandas independientes, por lo cual, llamar la atención, ya no es tan difícil. Por eso, quería dar este apartado, ver quiénes podrían ser considerados las nuevas caras del death metal, o ver discos que podrían ser clásicos en un futuro. Para hacer esta parte, en vez de revisar los discos más populares, vendidos o destacados de varios años, decidí indagar en blogs, páginas web, canales en YouTube y otro tipo de páginas donde hablen de estos temas. Quería ver cuáles serían de los discos de los que más se hablan en internet, o cuáles serían notorios. Y, a decir verdad, hay bastante material bueno, incluso muy bueno diría yo, desde bandas que toman sonido viejo, pero lo siguen experimentando, bandas que hacen fusiones que no fueron tan exploradas en sus tiempos, bandas con sonido muy denso, sin necesidad de caer en la brutalidad absurda que hacen muchos subgéneros del death metal o géneros parecidos al death metal. En fin, podría hablar de los discos que más me llamaron la atención, o de cuáles son las propuestas más arriesgadas o innovadoras. Hasta podría hacer otro vídeo aparte, hablando del neo death metal, pero quizás en este caso dejaré esto en el aire. Puede que incluso, precisamente no sean del todo propuestas nuevas, o, todo lo contrario, que sean los clásicos de verdad. Los dejo a su criterio. Algunas desafortunadamente ya desaparecieron, y no sé si las que queden sea precisamente bueno que tengan un estudio, ya que eso a veces, hasta los podría limitar, pero en estos tiempos, para ayudar a una banda, ya no es necesario buscar sus discos o pagar por importaciones, no, ya hasta puedes donar dinero o hacer compras digitales, aunque esto ya le quito un poco la emoción. En fin, antes de pasar a las recomendaciones, daré otra curiosidad. Justo a finales de la primera década, salía a la venta Grand Theft Auto 4, meses después salió un DLC, llamado Episodes from Liberty City. En esta estación se incluían varias canciones de death metal, black metal y thrash metal. Bueno sí, ya sé que hace varios minutos dije que The By Down de Deicide fue agregada, pero aquí daré otras más. Drowning de Entombed, Icundor, de Cannibal Corpse, Slaughter of the Soul, de The Gates, de Embryonic Thales, de Sepultura, Fear of Napalm, de Terrorizer, entre unas cuantas más canciones. Es curioso que hasta los videojuegos tengan inspiraciones por esta música. En fin, ahora sí pasemos a las recomendaciones. Something
No sé si en años como 2020 haya gente que vea este vídeo, pero en esta década actual, de los años 2010, aunque no lo parezca, todavía hay cosas de las que hablar en este documental. Como bien dije, el internet ayudó al death metal y al metal en general, y algo bastante notorio, es que ya no solo hay foros y páginas dedicadas al tema, sino, ya hasta canales de YouTube donde hablan de ello, y esto, es algo que facilita mucho la comprensión de algo en específico, o hace que llame más la atención. Normalmente se da en la comunidad anglosajona, mientras tanto, en la comunidad hispana, bien recuerdo al principio de la década, los canales que supuestamente hablaban de metal se dedicaban más al reggaetón. Puedo decir que ya actualmente, ya está más decente. Ahora, lo más destacable a esta época, es quizás, la nostalgia, de bandas veteranas, hasta bandas que son nuevas, y es que a veces ni lo disimulan. Puedo dar excepciones donde haya bandas en las que ya decidieron terminar o madurar en cuanto al sonido se refiere. ¿Pero por qué digo nostalgia? Bueno, pues por varias razones, de bandas hechas a base de integrantes de viejas bandas, casos como Memoriam, una banda hecha con integrantes de Benediction, Voltrower, entre otras para hacer esta banda, integrantes que ya hasta se oyen desgastados. No es de sorprenderse de que se quejen constantemente de la voz, si así es, se quejan de la voz a pesar de ser de death metal. En cuanto a la banda en general, puedo decir que es medianamente decente, pero solo se quedan como sombra de lo que eran antes. GOSM, también es otro ejemplo, una banda hecha con integrantes de Repulsion, Malevolent Creation, Possessed, etc. Se oyen más decentes, y si los recomiendo, son disfrutables, pero, aportan menos, y es que gran parte de su discografía es tributo a los viejos, sobre todo a Death. Obituary tuvo que pedir dinero a sus fans para hacer Inked in Blood, y no es precisamente una joya. De hecho, el disco tiene opiniones divididas. También existen varias bandas con inspiraciones de la vieja escuela, algunas puedo decir que son buenas y otras, pues, no arriesgan mucho. Sinceramente queman algo que ya estaba hecho cenizas. Puedo dar excepciones, pero son pocas a comparación de lo muchos exponentes en este movimiento, y es que, si tú escuchas un disco underground de los 80s o 90s, puedes notar cómo se copian de algunas cosas de una o dos bandas, pero al escuchar estas bandas notas parecidos hasta con bandas underground, todo se siente tan similar y nada nuevo. Otra cosa que debo remarcar, es que, en esta década se han dado muertes de varios integrantes de distintas bandas. Ejemplos: Scott Clendenin de Death, también de paso menciono a Chuck Schuldiner, aunque él murió la década pasada. Killjoy de Necropagia, recientemente fue. Steve McDonald, de Gorguts. Ryan Stanek de Broken Hope. Brett Hoffman de Malevolent Creation. Entre otros. De paso, también podría incluir a una gran parte de Motorhead, ya hablando de metal en general. Y si se estarán preguntando, ¿qué sería lo ideal para las bandas viejas? Pues nada que no se haya dicho antes, renovarse o irse, aunque en este caso, para algunos mejor irse, y es que varias bandas viejas tienen integrantes con 50 años de edad aproximadamente, con gente que escucho metal antes de que el subgénero existiera, que apoyo al género, en las buenas, en las malas, que hasta ayudo a revivirlo. Ya a estas alturas, ¿qué más pueden hacer? Claro, hay excepciones, pero ya no muchas. Se me ocurren algunos ejemplos como Immolation, Master, Pestilence o Necrophobic que todavía han aportado algo. Bandas de los 90s todavía puedo decir que nos dan material de calidad, salvo unas excepciones, es en serio, ni se aferran al pasado, y nos ofrecen algunas propuestas interesantes. Pero y ya, por último, ¿qué hay de la sangre nueva? ¿Qué nos han ofrecido? Pues en general no tengo mucho que decir, más de lo que ya he dicho anteriormente. Quizás en algunos casos en particular sí, pero creo que para hablar de neo death metal, dedicaré otro vídeo, o esperar a que pase el tiempo para ver el impacto y qué tanto fue lo que de verdad aportaron. Por otro lado, quizás ahora me atrevo a decir que el death metal sigue vivo gracias a sus subgéneros, como el Doom Death o Technical Death, aunque este último ha cambiado bastante también, desde fusiones con el deathcore hasta un sonido más procesado. Ahora sí, me despido con esto, hasta la próxima.